Bueno, continuando con el tema del don de sabiduría, hoy tenemos que ver el pecado o el vicio que se opone a la sabiduría, que es la necedad, que pone así en latín estulticia, que también es una palabra castellana, estulticia, necedad, o acá Padre García Vieira dice la estupidez o la soncera. Vamos a explicar bien qué consiste, ¿no? Porque digamos, están los vicios, los pecados, las tentaciones, contra la sabiduría. Yo a veces les he dicho que todos los pecados, todo el diablo, ¿no? Todo lo que busca sí, con las tentaciones, con esto, con lo otro, lo más allá, ¿no? Con todos los pecados, con todas las cosas, principalmente combatir la vida contemplativa, ¿no? Porque la vida contemplativa es una gracia de Dios, ¿ve? Viene con la santidad. Y por ejemplo, en el pecado original, lo que propone el diablo a Eva y a Adán, la vida contemplativa sin Dios. ¿Bien? Se abrirán sus ojos, serán conocedores del bien y del mal, y serán como Dios, pero sin Dios, en la desobediencia a Dios, suprime la vida contemplativa. Y esto de la estulticia, o estupidez, o necedad, o fatuidad, o soncera, es el pecado contra la sabiduría, ¿no? Entonces dice así Santo Tomás, toma de San Gregorio, el San Gregorio, el comentario que hace al libro de Job, que es la parte moral de San Gregorio, el don de sabiduría se nos da en contra de la estulticia, ¿okay? Es lo que se opone directamente o primeramente. Y vamos a ver entonces. La palabra estulticia viene de estupor, que también es una palabra castellana. Estupor significa cuando uno se encuentra con algo que le llama mucho la atención, uno queda como estúpido. Estupor es eso, no queda como apagado, o como tildado, o como se dice, ¿no? Queda así, ¿no? Y el estupor puede ser una cosa buena. El estupor es el asombro ante lo maravilloso, ¿viste? Ante el misterio de Dios puede ser, que uno queda alelado, ¿eh? Estupefacto. Estupefacto, ¿sí? Hecho estúpido, ¿no? Pero una estupidez, o sea, parece estupidez y no, ¿eh? Es como muchos santos, ¿no? San Juan de la Cruz le pasaba muy seguido, porque él era así, era la vocación de él, ¿no? O a Santo Tomás, ¿no? Que quedaba ahí, no, quedaba como abstraído, tan abstraído, que no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Estupefacto, apagado, cortado, colgado, tildado, como se quieran decir, pero en el caso del santo, ¿no es cierto? Por la contemplación del misterio de Dios. Y entonces los llamaban Fray Juan, y no contestaba nada. Estaba estupefacto, como como se dice, un efecto de la sabiduría, de la contemplación infusa, ¿no? O estupefacto, es decir, contra la sabiduría, hecho estúpido o hecho sonso, apagado, cortado, contra el misterio de Dios. Admirado de otras cosas. Ustedes ven como muchas veces nos pasa a todos, ¿no? Nos podemos conversar de pavada, del clima o de fútbol. Y está bien, son cosas normales, ¿no? Pero quedamos estupefactos, tan entusiasmados con Messi, por ejemplo, tan entusiasmados que se nos va la atención y no podemos despegarnos, ¿eh? Estar estupefacto con las cosas de este mundo. Eso sería la estulticia, en vez de estar estupefacto con las cosas de Dios. Entonces dice, la palabra estulticia viene de estupor. Y por eso escribe San Isidoro de Sevilla, que tiene ese libro llamado Las Etimologías, ¿no? Estulto, o necio, es el que a causa del estupor no se mueve, queda paralizado. Y después dice, este,
distinto de la fatuidad. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes, no? 5 prudentes y 5 necias. En realidad el texto del Evangelio dice 5 fatuas. ¿Por qué? Fíjense cómo distingue, ¿no? La necedad o la estulticia difiere de la fatuidad, como dice San Isidoro de Sevilla, en que la necedad o estulticia implica un embotamiento, una pesadez del corazón. Es decir, la estulticia o estupidez se da cuando uno está en esta busca y encauzado más o menos en la vida contemplativa y de repente corta, se aparta por este vicio o por este pecado, ¿no? Por entusiasmarse con las cosas de este mundo y no simplemente, como dice San Pablo, las cosas de este mundo pasan, la apariencia de este mundo, si lo que vemos de este mundo pasa. Entonces dice, los que compran como si no compraran, los que comen como si no comieran, los que se casan como si no estuvieran casados, así. Es decir, pasar por las cosas de esta vida, por todas las cosas buenas que hacemos en esta vida y que quedan para esta vida solamente. Pasar así sin detener la atención. Eso quiere decir. Entonces viene la estulticia, es detener nuestra atención, entusiasmarse con, por ejemplo, con la comida. La comida es una cosa buena, hace falta comer. Pero entusiasmarse, fíjese, el padre Petit de Murat siempre decía a los religiosos, sobre todo, ¿no? Cuando estamos comiendo, no hay que hablar de comida. Ajá. ¿Se dan cuenta? Sí. Porque está bien comer, lógicamente, pero no hay que volcar la atención. Porque entonces pasa que el corazón queda embotado, como frenado, ¿no? Embotado así como que no puede funcionar. Corazón graso, digamos así, embotado. Porque prestamos la atención y el entusiasmo en las cosas buenas, por supuesto en las cosas malas ya es pecado, ¿no? Las cosas buenas de este planeta y de esta vida. Y además dice, y la fatuidad, el embotamiento del corazón y la cerrazón del conocimiento, porque la atención la fijamos en otras cosas. Mientras que la fatuidad implica la privación total del sentido espiritual. Las vírgenes prudentes, virtuosas, y las vírgenes fatuas. Iban a la fiesta de casamiento a divertirse y listo. ¿Se dan cuenta? Es decir, la fatuidad es eso, la fatuidad, digamos, es una vida fatua, ¿no? Cuando el necio, el estulto o el sonso vive sonsamente, eso es una vida fatua, sin sentido sobrenatural, sin sentido espiritual. ¿Sí? El padre Castellani decía siempre, la gente, por ejemplo, ¿no? Respecto de la racionalidad de nuestra vida, ¿no? De la inteligencia y la sabiduría, la gente no cree, ya no cree en lo que dicen los diarios. Eso lo decía hace 80 años atrás, ¿no? La gente ya no cree en lo que dicen los diarios. Los onzos sí creen en lo que dicen los diarios, que son muchos, pero no son gente. Es decir, son fatuos, porque no viven razonablemente. No digo que vivan pensando, sino no es una vida racional, sensata, sabia. Esa es la fatuidad, el que vive, y entonces, como es fatuo, tiene anulado, o sí, la privación total del sentido espiritual. Entonces, no encuentra el valor espiritual de las cosas, de todas las cosas, y de las cosas espirituales. Es como, por ejemplo, el Santo Rosario. Santo Rosario es un elemento material de devoción, lógicamente, ¿no? Ustedes ven que este rosario es de plástico. Entonces el fatuo, si no, yo no voy a rezar con un rosario de plástico. Y uno de madera o de pétalos de rosa. Se dan cuenta, no capta el sentido espiritual de las cosas de este mundo, incluso de la religión, ¿eh? El fatuo. Por eso es adecuada la oposición es decir, que es adecuado decir que la sabiduría
y la necedad o estulticia, o soncera o estupidez, son opuestas. Entonces explica San Isidoro. Sabio viene de sabor. ¿Por qué? Porque así como el gusto, el paladar, ¿no?, es idóneo para el discernimiento de los sabores. Ustedes por el paladar se dan cuenta si es una milanesa de pollo, de vaca o de soja, o de lentejas, o de carne falsa, esa carne que hacen los veganos. Nos damos cuenta por el sabor. El gusto es un sentido, ¿sí?, una potencia, una capacidad de conocimiento para discernir los diversos sabores que me indican las diversas comidas. Así como el gusto es idóneo para distinguir los sabores, así el sabio discierne las cosas y sus causas. Como hemos visto siempre, discierne las cosas de nuestra vida, ¿no?, conforme a Dios, según la regla divina. Porque el sabio es el que ve a Dios por la contemplación, ve a Dios y desde Dios discierne toda nuestra vida. O sea, la regla divina la aplica como regla humana. Y por eso dice, se llama sabio por el sabor, no porque le guste, sino porque discierne. ¿Qué es? ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Es por lo mismo evidente que la estulticia o necedad o soncera o estupidez se opone a la sabiduría como lo opuesto directamente. En cambio, la fatuidad, la persona fatua, sonsa, como pura negación. Es decir, ya no. La estulticia es como si dijéramos, dentro de la vida espiritual hay momentos de estulticia, ¿no? Momentos en que uno pierde ese sabor espiritual por un pecado. Sobre todo por ¿cómo se llama? La asedia. La asedia, ese desgano por las cosas de Dios, que es una tentación. Entonces, bueno, pero si uno se deja vencer por la asedia, entonces uno que está en este camino de sabiduría, más o menos, de repente un día dice, no, hoy estoy cansado, no voy a rezar nada, no voy a hacer la lección divina, no porque estoy desganado, ¿eh? No voy a pensar en Dios, ¿me das cuenta? En cambio, la fatuidad, decimos, es directamente nunca pienso en Dios. Es decir, mi vida religiosa, mi religión es una cuestión meramente humana. Porque el fatuo carece de sentido para juzgar, para discernir. El necio, en cambio, tiene sentido para juzgar y discernir, pero el sentido embotado, decimos, el corazón embotado para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y el sabio tiene este sentido del discernimiento, lo tiene sutil y perspicaz. ¿Sí? Sí, sutil y perspicaz. El sabio. Es decir, como venimos viendo, el contemplativo. Por eso San Juan de la Cruz insiste tanto en la vida contemplativa, por supuesto, y dice, había unos ermitaños en España, ¿no?, en la época de San Juan de la Cruz, unos ermitaños que vivían en un cerro, ¿no?, y eran sacerdotes los ermitaños, ¿no? Y entonces, los días domingos bajaban al pueblo a decir misa en la parroquia o en la iglesia que había, ¿no? Entonces le preguntan a Fray Juan de la Cruz, dice, ¿cómo tenemos que llevar nuestra vida de ermitaños? Porque nosotros preparamos el sermón para el domingo. Dice, no, 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 no. Usted tiene que llevar vida contemplativa, entrar en el misterio de Dios, la sabiduría. Y el sábado, entonces, recién el sábado, pensar en el sermón del día domingo. Porque si ustedes están en Dios, ya tienen, como dice acá, el juicio, el discernimiento sutil y perspicaz. Es decir, fácilmente van a saber cómo predicar después. Entonces después dice Santo Tomás, hay una sabiduría mala, que es la sabiduría de este mundo, como dice el Evangelio, ¿no? Los sabios de este mundo
no conocieron la sabiduría de Dios. Y eso es lo que decía el Papa Pablo VI, porque, dice, la sabiduría del mundo considera como causa suprema y último fin, recuerda que la sabiduría, ¿no?, considera eso, la causa suprema de todo y el último fin, que es Dios. Esa es la sabiduría buena. Pero si uno considera como causa suprema y último fin algún bien terrenal, cualquier bien terrenal. ¿Eh? Por ejemplo, de las cosas buenas, me refiero, la política. ¿Eh? Entonces, hay un error grave, muchas veces entre muchos católicos, ¿no?, de estar tanto en la política, que no pensamos en el cielo, o el cielo lo dejamos para después. Y no, la política tiene que llevarnos al cielo también. No es una cosa al margen en, este, ¿cómo se dice? Desengancha, desconectada del cielo, ¿no? Y eso, decía el Papa Pablo VI, el secularismo. El secularismo, es decir, las cosas de nuestra santa religión, por ejemplo, las escuelas católicas. Las escuelas católicas tienen que tener como objetivo final el cielo, para los niños, ¿no es cierto?, para los alumnos. La santidad, o sea, en esta vida la santidad, la vida contemplativa y después el cielo. Y por tanto, nos guiamos en la escuela católica, nos guiamos por la enseñanza de los santos católicos, santos educativos, educacionistas, como Don Bosco, San José de Calasanz y tantos otros que han habido, ¿no? En cambio, la estulticia, si la sabiduría de este mundo, dice, no, hay que preparar a los chicos para este mundo, tienen que aprender computación, tienen que aprender inglés, tienen que aprender economía, porque eso es lo que funciona en este mundo, y no perder tiempo en la contemplación, ¿viste? Por ejemplo. ¿Eh? En algunos colegios, por ejemplo, católicos, hay por semana 1 hora de catecismo y 3 horas de computación. Porque en este mundo es más importante saber computación que saber religión. Para este mundo. Ese es el criterio de la estulticia, es decir, la sabiduría de este mundo es estulticia. Y por eso dice también San Pablo, lo necio, o sea, Dios eligió lo que es necio para este mundo, lo que este mundo considera necio, los apóstoles. ¿Viste? Los apóstoles unos eran pescadores, no sabían leer ni escribir. El otro era cobrador de impuestos. ¿Eh? Y el otro no sé qué era. ¿Me cuenta? Dios eligió lo que el mundo considera necio, porque lo necio de Dios, los apóstoles, por ejemplo, es más sabio que la sabiduría de este mundo. Por eso lo del secularismo, es decir, reemplazar, o sea, ¿por qué? Porque poner la felicidad última en este mundo, ¿no? Computación, inglés, economía, etcétera. En todo caso, humanismo, pero humanismo para este mundo, no para la salvación eterna. Hay también cierta necedad o estulticia buena, contraria a la mala sabiduría. Como decíamos, la sabiduría de Dios, la verdadera, es necedad, estulticia, para los que piensan en este mundo. Porque, ¿se acuerdan que yo siempre le hablo de la Cielito? La Cielito dejó todo, se hizo linchera por un mandato de la Santísima Virgen María. Entonces, uno dice, loca, ¿viste? Sería un poquito loquita, no lo sé, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pero esa acción que ella realizó fue una locura para este mundo. Dejar todo, vivir en la calle, porque le pidió a la Virgen que fuera a vivir a la calle para ayudar a la gente. ¿Eh? Consagrada a Dios, ermitaña urbana. Entonces la estulticia buena, contraria a la mala sabiduría, es la que induce a despreciar las cosas de este mundo. Dice que hay alguna oración en el misal, no me acuerdo qué día, ¿no? Un domingo es. Una oración dice que usemos de las cosas de este mundo, pero pensando en la vida eterna. Pero otra oración dice, despreciemos las cosas de este mundo. Es decir, no valorar, porque lo que hay que valorar es el cielo. Y lo otro siempre, como dice San Ignacio, en tanto y en cuanto estudiar computación me sirva para ser más santo. Entonces, sí.
No sé si la computación sirve para la santidad. Podría ser, no sé. Pero puede ser. Todo lo que hacemos, todo lo bueno, que no es pecado, que hacemos en esta vida, puede servirnos para la santidad y para la vida contemplativa, ¿no? Fíjese, por ejemplo, en Mendoza hubo, hace varios años, en el 90 más o menos, hace 30 años, 35 años, un congreso que era neuropsiquiatría y computación. La relación entre el uso de la computadora, hace 35 años, ¿viste? El uso de la computadora y las neuronas. Estaba el doctor Matera en aquel tiempo, famosísimo neurocirujano argentino, ¿no? ¿Qué relación hay? Entonces, en este congreso, una de las conclusiones que sacan, que los niños, digamos, su personalidad va desarrollándose o formándose hasta los 14 o 15 o 16 años, ¿no? Entonces, no es bueno que utilicen la computadora antes de esa edad. Lo mismo del celular. Antes de los 14 o 15 años que usen celular, los daña las neuronas y la psiquis, ¿no? Eso es verdad. Entonces salió alguna pedagoga o maestra quejándose cómo que los niños no pueden usar computadora ni celular, no sé cuánto, ¿viste? La estulticia. ¿Por qué? Porque no pensaba mundanamente lo que todo el mundo hace. Y no pensaba en ese bien médico o psicológico que era para estos niños. La estulticia de este mundo, o sea, la sabiduría de este mundo, pensar que todo es para acá y no. De esa estulticia a la que, la que induce a despreciar las cosas de la tierra. Entonces, si la computación a temprana edad hace mal, o utilizar celulares a temprana edad hace mal, que no usen celulares. ¿Viste? Pero todos los compañeritos usan celular. ¿Y cómo él va a estar sin celular, pobrecito? ¿Viste? Se va a sentir acomplejado. Ve el criterio sonso, fatuo. Porque el criterio es, ¿qué es lo mejor para este niño, para este joven, ¿no? Que lo puede ayudar a ser mejor persona y mejor cristiano. ¿Eh? Que ser santo, que lo favorezca en la sabiduría y en la vida eterna. Entonces sí. Y después dice, este, la sabiduría del mundo es la que engaña y hace ser necio, estulto, estúpido y sonso delante de Dios, como es lo que dice el apóstol San Pablo, ¿no? Y es un pecado, ¿sí? Porque si uno es por nacimiento, ¿no? O por educación, ha salido así medio sonso, medio quedado, no es un pecado. Pero acá está haciendo referencia, ¿no? A el camino de la santidad. Cuando uno o no quiere saber nada con el cielo, dice todo para este, ¿no? O va por este camino y de repente dice no, por la asedia, decíamos, o por otros pecados que fueran, ¿no? Y entonces es pecado. La estulticia, o por un lado o por el otro, o porque no quiere saber nada nunca, o porque vamos bien y de repente frenamos y caemos por un pecado venial o mortal, no lo sé, ¿no es cierto? Pero caemos o nos degradamos de la sabiduría. ¿Eh? Y por eso entonces la estulticia o necedad o soncera o estupidez es el pecado principalmente que se opone contra la sabiduría. ¿Se entiende más o menos, no? Bueno, saben que es importante, Santo Tomás pensó en todo. No fue necio para nada. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? De ahí, de aquel lado, de este lado. Yo hago una precisación. Sí. Usted decía que, ¿cómo es? O sea, la necedad entonces sería algo que a nosotros como contemplativos, bastante propia nuestra, digo, una Claro. cosa que ¿Por qué? Porque es la tentación del diablo. El diablo, cuando ve que uno está encaminado en la vida contemplativa claro, y en la sabiduría, entonces ahí busca, como Adán y Eva, ¿no? En el paraíso, busca apartarlo de eso. a lo mejor otras tentaciones no son tan propias nuestras, pero en esta hay que Sí, abrir los ojos. sí, 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 sí.
La sedia, como decíamos, es la tentación propia del contemplativo, ¿no? Para que frene la sabiduría, y eso es la estulticia, necedad o soncera. Y lo otro es la fatuidad, que la fatuidad es también soncera, pero porque siempre está así. Claro. Pero es más extremo, digamos. No, no extremo, sino que es personas que nunca, incluso van a misa y todo, pero no están pensando en la vida eterna. Están pensando en ir a misa porque es domingo, por ejemplo, ¿no? Pero no están pensando en querer ser santo, en agradar a Dios y todo, ¿no? Sino en vivir la vida bien, pasar este mundo sin mayores complicaciones, sin sufrir demasiado, el bienestar, como dice en la Constitución Nacional de Argentina, ¿no? Procurar el bienestar general. Está bien, viste, que los políticos cuiden el bienestar general, pero no es el ideal de vida humana ni cristiana, el bienestar. Más bien, el ideal de vida cristiana es la cruz de Cristo y no el bienestar. Pero el bienestar es lindo. ¿Viste? Entonces, uno renuncia a la santidad y a la contemplación por el bienestar, porque estamos bien así. ¿Viste? Por eso, como decía usted, ¿no? Sí, para el contemplativo, para el consagrado, para el ermitaño, para el monje, para el sacerdote, ¿no? Es la tentación propia. ¿Eh? A través, como vamos a ver la próxima vez, cuáles son los engaños, las astucias y los pecados a través de los cuales nos va atrayendo hacia la sedia. Bueno, bueno, entonces nada más. Nos vemos, si Dios quiere, el mes que viene, si Dios quiere. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.